Ay, se cortó ah, la sesión de Zoom, pero bueno, continuamos aquí. Entonces, les decía, ¿no? Podemos hacer estas cosas para suavizar nuestros corazones, ¿ok? Leer, entender el Corán, ¿sí? La palabra de Dios. También podemos hacer buenas obras, ¿ok? Actos de caridad para los pobres, especialmente huérfanos. Eso es como lo recomendado, ¿no? O sea, podemos hacer actos de caridad para gente que de hecho ni es pobre o que ni es huérfana, pero especialmente para estas personas, ¿sí? Para estos niños, ¿sí? Que no tienen, ¿no? Dinero. Esto es algo muy bueno. Y también dua, ¿ok? Entonces, aquí ya acabo de leer la dua. No sé si se terminó de grabar todo. Bueno, vamos a leerlo otra vez. Y si quieren, igual ustedes lo pueden escribir ahí eh, para que la hagan, ¿ok? Cuando tengan tiempo. Allahumma es, oh Allah, inni, yo ciertamente, a'udhu bika, me refugio en ti, min ilmin, del conocimiento, la yanfa'u, que no tiene beneficio, ¿ok? O que no beneficia, ¿sí? También después dice, wa min qalbin, y de un corazón, la yakhsha'u. Aquí vamos a ver, esta es la parte por la cual mi profesora puso esta súplica. Esta, que te estás refugiando en Allah de un corazón que no tenga que dice, del corazón que no abriga el temor de Allah, que no teme de Allah. Entonces, tú buscas en Allah refugio de tener un conocimiento que no beneficia, que no te beneficia a ti ni a otros. ¿Ok? Te refugias de Allah, del corazón que no abriga el temor de Allah. ¿Ok? Que no tiene temor de Allah. Y también dice, Wamin, Nafsin, ¿ok? Y de un alma, la Tashba'u, que no esté satisfecha, ¿ok? O bueno, que no se sienta satisfecha, ¿ok? Wamin Da'watin, y de la súplica, ¿ok? La Yustajabu laha, que no es respondida, que no hay respuesta para ella. Entonces, esta súplica es muy bonita. Estás pidiendo a Allah que te proteja, te ayude a tener este corazón, bueno, que te ayude a tener conocimiento y al mismo tiempo, pues que ese conocimiento no sea inútil para ti, que te ayude a tener un corazón, ¿no? Y todos tenemos un corazón, pero que te ayude a que ese corazón que tú tienes tenga temor de Allah, ¿ok? Te proteja de ser de esos que no tienen temor, ¿ok? De un alma, ¿ok? Que no esté satisfecha. Normalmente el alma siempre está buscando el nafs, siempre está buscando para sí mismo, ¿no? El ego y, oh, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero dinero, yo quiero ese trabajo, yo quiero hijos, yo quiero riqueza, yo quiero un esposo, yo quiero mujeres, yo quiero toda la lista ahí interminable, que el alma no, nunca está satisfecha, a menos que pues le supliques a Allah, te refugies en él y le digas, por favor, Allah, ¿no? "Wa min nafsin la tashba'u", y de un alma que no se siente satisfecha. Y de hecho también esto nos puede ayudar bastante, esta súplica, porque como ya hemos visto, estar agradecido, ¿no? Y satisfecho con lo que Allah nos ha dado, ¿sí? Con lo que Allah ha decretado para nosotros, ¿sí? O si no estamos conformes, bueno, que Allah nos ayude para que nos ayude a encontrar, ¿sí? Para que Allah am, nos salve de estar dentro de los que no están agradecidos, satisfechos, ¿no? Con lo que tenemos. Siempre es, no digo que sea mala la ambición, ¿ok? Es bueno siempre estar buscando mejorar todo esto, pero no llegar a ese extremo de que, si ya no hay una sola cosita que nos guste, entonces ya, la vida es terrible, y entonces nos empezamos a enojar, nos empezamos a fastidiar, a frustrar, y vivimos como con para el shaitán es así, está cada rato diciendo, mira, el vecino tiene tal cosa, mira, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, tienes a tus hijos, o tienes tu familia, y ves que hay, no sé, los hijos de la vecina o los hijos de otra señora, ¿no? De la escuela, ay, pero mira a sus hijos, qué bien se visten o qué moda les tienen, yo qué sé, y tú ves a tu hijo y no, o sea, es eso que uno dice, no,
que no está bien, ¿no? Es como siempre hay una frase en inglés que dice que del otro lado del jardín siempre se ve el pasto verde, algo así. Bueno, algo así. Entonces tú siempre ves, ¿no? Lo que está, pero tú no sabes realmente cómo, y además, ¿qué te importa? ¿No? ¿Cómo está la demás persona? Tú concéntrate, agradece, ¿no? Las bendiciones que Dios te da, que de hecho son demasiadas y no terminaremos de contarlas nunca. Y te enfocas, ¿no? En eso que no puedes y normalmente la gente a veces hace esto, ¿no? Y cuando de hecho ni es musulmana, lo dice: "Ah, ¿no puedes comer puerco? Ay, qué terrible". Es como de, pues no, no puedo comer puerco, pero puedo comer sandía, manzanas, frutas, verduras, ¿no? Esta carne, esta otra carne. O sea, tengo tantas opciones, ¿para qué amargarnos la vida, no? ¿Para qué estar todo el tiempo ahí en una sola cosa? Entonces, bueno, que Allah nos ayude. Y esta súplica está en Sahih Muslim, ¿no? 27:22. Ya está. Después, Allah Subhanahu wa Ta'ala dice en la siguiente aya, y de hecho nos tardamos mucho en aya 74, pero bueno, ya lo demás va a ser más, ya con esta introducción, o sea, con esta parte ya entendida de la aya 74, ya lo demás va a ser más, em, más fácil o más rápido, pues. Dice acá la traducción. Ujú. ¿Acaso pretenden, oh creyentes? Estábamos hablando, ¿no? De los hijos de Israel y aquí Allah Subhanahu wa Ta'ala se está dirigiendo a los creyentes, o sea, a los musulmanes. Dice, ¿acaso pretenden o creyentes que les crean, siendo que algunos de ellos oían la palabra de Dios, o sea, la Torah, y la alteraban intencionalmente después de haberla comprendido? Aquí Allah le habla a los musulmanes, ¿no? Y menciona que los judíos cambiaron sus escrituras. Ellos han hecho cambios en sus, o sea, en la palabra que Allah les ha revelado, ¿sí? En sus versículos, sus significados. Y entonces Allah aquí está eh, hablando a los creyentes, a los musulmanes, eh, les hace una pregunta, ¿sí? ¿Cómo esperan que pongan ellos atención al Corán si no respetan sus propias escrituras? Sus propias escrituras, su propio libro, no lo respetan, no tienen ese temor de Allah. Entonces, lo han cambiado, ¿sí? Y no voy a decir que todos, ¿ok? Porque luego también lo dicen, ay, no, pero los judíos, los cristianos, ¿no? Que han cambiado las escrituras. No, o sea, no todos han hecho esto. Algunos, los líderes entre ellos lo han hecho. Pero precisamente cuando el profeta Muhammad, paz y bendiciones sean con él, vino con el mensaje, ¿no? Del Corán y todo esto, pues obviamente aquí en la mayoría de la gente eh, pues consultó, ¿no? Sobre, el profeta, este profeta es el que estábamos esperando o no. Pues obviamente ellos cambiaron las palabras, también ellos negaron, ¿no? Al profeta. Entonces, la guía, sí, fue arrebatada de aquellos que cambiaron estas palabras, ¿no? Fue arrebatada de ellos por el orgullo que tenían, ¿sí? Entonces, nosotros hay que trabajar en nuestros corazones, ¿no? Necesitamos, o sea, nuestros corazones necesitan someterse. Y al menos tenemos que ser como esa piedra, ¿no? Que se derrumba ante su Señor y después, ¿no? Si Dios quiere, seremos de los que trabajan y hacen el bien a los demás. Pero aquí se refiere a esto, ¿no? Allah dice, bueno, miren, algunos de los judíos, ¿no? Han cambiado sus palabras y cómo pretenden o cómo quieren ustedes que entonces vayan a poner atención al Corán, ¿no? Que lo vayan a tomar, aceptar. Si no han aceptado inicialmente sus primeras, ¿no? Las escrituras que ellos tienen con ellos, ¿no? Y que de hecho hasta lo cambian. Entonces, bueno, es lo que Allah dice. Aquí, en este versículo, podemos darnos cuenta, ¿ok? Que si Allah Subhanahu wa Ta'ala nos da conocimiento y akal, ¿ok? Ilm es el conocimiento y el akal es la comprensión, que de hecho todo ser humano tiene akal. Los animales no tienen esto, el raciocinio, ¿no? Las plantas no tienen esto. Los seres humanos, por eso somos una creación especial. Y aún así, a pesar de tener el conocimiento y esta capacidad de reflexión, ¿no? El raciocinio, esto no es suficiente, ¿sí? Porque al final, amal es lo importante. El amal es la obra, ¿ok? Entonces, tú puedes tener conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en el versículo se menciona, ¿quiénes tenían ese conocimiento? Ellos, ¿no? Los judíos tenían, ay, ¿qué me pasa aquí? ¿No? ¿Qué le pasa a esta cosa? Ay, aquí dice, ¿no?
ellos tenían la palabra, oían la palabra de Dios. De hecho, bueno, a ver, la traducción dice oían la palabra, ¿sí? Yasmauna kalamallahi, escuchaban, ¿sí? Pero después la cambiaban. Entonces, es que tú tengas el conocimiento, no es suficiente, porque al final, después de entender y de saber, tienes que actuar conforme a eso. Y la guía viene de Allah subhanahu wa ta'ala. Incluso, miren, Iblis tiene conocimiento, pero no tiene guía. ¿Sí? Incluso Shaitán sabe, conoce, cree en Allah porque sabe de su existencia, pero aún así no es suficiente porque él no ha sido de los guiados, ¿sí? Ha sido de los que, por su actitud y todo, Allah les ha dado la guía. Entonces es muy importante entender esto. Ay, bueno, ya, yo me sé el Corán de memoria, yo me sé este y este versículo de memoria. Ah, bueno, ya, soy perfecto, muy bueno. Mm, sí, tienes el conocimiento y tal vez entiendas, pero aún así la guía, o sea, que Allah te deje hacer las buenas obras y te las acepte y todo esto, eso es diferente. Entonces, Iblis, él tiene el conocimiento de que Allah existe, cree en Dios, pero no tiene guía. ¿Ok? A ver, ya después el siguiente versículo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. Ok, quiere decir aquí en español, y cuando se encuentran con los creyentes dicen, somos creyentes, pero cuando están entre ellos se dicen unos a otros, ¿acaso van a contarles lo que Dios nos ha revelado para que puedan argumentar con ello contra nosotros ante nuestro Señor? Aquí eh, los judíos, como les digo, ellos tenían el conocimiento, ¿ok? Ellos tenían el conocimiento y hablaban entre ellos, ¿no? Para ocultar lo que había en su libro que no querían hablar con los musulmanes y no querían, no les digas, ¿no? Porque es que ellos en la Torah tenían la descripción precisa sobre el profeta Muhammad, tenían su descripción, sus características, y cuando llegó el profeta, ¿ok? Decían que era un profeta para los árabes, no para ellos, para ellos. Entonces, Allah después al final del versículo dice, Afala ta'qilun, ¿ok? Es que no razonan, ¿sí? Es que no razonan. Después en el versículo 77 dice, Awalla ya'lamuna anallahi ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linuna. Y es que no saben que Dios conoce lo que ocultan y lo que hacen en público. O sea, ellos em, tenían muy bien dicho, sí, en sus escrituras que vendría otro profeta, que estaban esperando que viniera para después conquistar a los árabes. Y cuando vino, ¿ok? Pero no vino de ellos, ¿ok? De su pueblo, sino que vino de los árabes, ¿sí? Dijeron que lo aceptaban, ¿ok? Pero no era el mismo, no era el mismo profeta que ellos estaban esperando, no era sino el profeta de los árabes, ¿ok? Y cuando se encontraron a solas entre ellos, se decían, ¿ok? No decirles a los demás que sí era el mismo, que sí era el que estaba escrito ahí en la Torá, que sí era el que estaba descrito así, tal cual, ¿ok? Porque ellos se decían entre ellos, no, no hay que decir, ¿no? Que sí es el mismo, y así vamos a evitar que el día del juicio, ¿no? Nos puedan acusar, pues, ¿no? De no haberles dicho que era el mismo. Entonces vamos a pretender que no sabemos, pero esto es ridículo, ¿no? O sea, am, qué cortos o sea, de entendimiento, o sea, es estúpido, ¿no? Porque si ellos saben, ¿no? Que Allah lo está viendo todo, entonces, ¿por qué hacer esto? O sea, Dios los observa y sabe lo que está en sus corazones, lo que está oculto y lo que está en público. Entonces, ellos, ¿no? Su entendimiento que, ay, bueno, vamos a evitar que Allah nos vaya a juzgar si evitamos decirles, ¿no? Lo que tenemos con nosotros, ¿no? Entonces, aquí, el versículo anterior dice, entre ellos se decían, ¿acaso van a contarles lo que Dios nos ha revelado?
para que así puedan argumentar con ello contra nosotros ante nuestro Señor. Y es que, y Allah dice, es que no razonan, o sea, no se dan cuenta que aunque la gente no sepa que es el mismo profeta que ustedes tienen ahí en sus escritos, en sus escrituras, en su libro, no se dan cuenta que acaso de todas formas Allah sí los va a juzgar. O sea, porque Allah sabe, o sea, Allah les dio el conocimiento. Si ustedes no lo quieren compartir después y decirlo, ¿no? Entonces esto no les va a garantizar. O sea, de hecho, miren, ya después Allah sigue explicando y dice, "Waminhum ¿qué dijo? Dios mío. Waminhum, ¿ok? Umiyuna, ¿ok? La ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazdunun. Ok. Dice, entre ellos hay letrados sin conocimiento que no conocen el libro, que siguen solo sus propios deseos y no hacen sino conjeturas. Aquí esto se refiere a que entre ellos había dos grupos, ¿ok? Los eruditos y las masas, ¿no? Que seguían a los eruditos. El conocimiento de las escrituras estaba restringido solo a los eruditos, ¿no? Las masas no estudiaban las escrituras. Incluso en la actualidad, ¿no? Y no solamente con los judíos, sino también con los cristianos e incluso con los musulmanes, ¿sí? Hay sectas, ¿no? Grupos que, am, en donde se les dice a las personas, pues que sigan a los eruditos, ¿no? Que sigan las enseñanzas, em, de los eruditos, ¿no? Que sigan a los líderes. Y pues no, no debes leer el Corán, no debes leer tú el libro, no te preocupes. Solo el líder lo va a entender y solo él va a guiarte, ¿no? Él te va a decir lo que hay que hacer, ¿sí? Y eso es lo que hicieron los hijos de Israel, Bani Israel. Así es que ellos tenían, ¿no? Ah, los eruditos tenían como este control, esa restricción solo para ellos, ¿sí? Entonces, así dice Allah que entre ellos había gente, ¿sí? Entre ellos había gente que no leía y no conocía la Torah, ¿ok? Solo los líderes estudiaban la Torah, ¿ok? Y ellos eran quienes decían, ¿no? Pues bueno, si tú haces esto, esto, otro, tendrás tal o tal recompensa, ¿no? Y la gente lo seguía. O sea, es como y por eso es tan importante educarnos, ¿ok? Educarnos, entender la revelación de Dios directamente, ¿sí? Sin nadie, algún intermediario que nos esté ahí diciendo las cosas. Obviamente, por ejemplo, aquí yo les estoy explicando lo que está escrito en el Corán, la palabra de Dios, pero se los estoy explicando con evidencia, o sea, le estoy diciendo, miren, aquí está, en árabe, esta palabra significa esto en español, esto. Y yo les estoy diciendo lo que mi profesora me dijo, o sea, que el conocimiento viene, digamos, no solamente porque a mí se me da la gana, sino porque, ¿no? Con fundamento, poco a poco, con honestidad, ¿no? Con conocimiento, no nada más porque sí, la gente a veces tampoco, y pasa mucho, ¿no? Que tú preguntas, oye, pero ¿cómo que es esto? ¿No? O sea, ¿cómo que es así? ¿O cómo que yo tengo que hacer esto otro? ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde qué? Y la gente, no, tú sigue, tú haz, el líder está bien, ¿no? E incluso hay algunas personas que en la actualidad dicen que ellos son profetas. Uf, ¿no? Ellos son los profetas, son los mensajeros de Dios en la actualidad. Bueno, en fin, que Allah guíe a esas personas y que guíe también a la gente que sigue a esas personas, ¿no? Y que sin evidencia luego le siguen sin, o sea, y si cuestionas, de hecho, después ahí empiezas tú a ver cómo es que, se molestan, te, am, ¿cómo se llama cuando te sacan, o te censuran, ¿no? O sea, ya no te hablan, o sea, entonces es como de, ¿por qué tendrías que enojarte conmigo si estás tú diciendo la palabra de Dios realmente, pero yo estoy intentando comprender? Entonces, como, bueno, en fin. Y aquí miren también de este versículo podemos entender, ¿ok? Que es muy importante educarnos, ¿sí? Entender la revelación de Dios para así no seguir deseos o inventos de otros, ¿ok? Mentiras. Y la educación más básica que todo musulmán, que todo creyente debe tener, ¿ok? Es el estudio de las palabras de Allah, ¿sí? Y así seguir lo correcto y heredar a las siguientes generaciones lo correcto. No adiciones, no innovaciones, etcétera. Otra interpretación también que viene de este versículo es que tenemos, o sea, que ante los ojos de Allah
¿ok? Si no conoces su palabra, entonces tú eres un iletrado, un analfabeta, un ignorante, ¿ok? Am, podrías tener una carrera universitaria, maestrías, doctorados, pero ante Allah, sí, la educación básica es su libro, sus palabras. Entonces, si tú no tienes esto, pues no tienes guía, estás perdido, ¿ok? Bueno, pues vamos a seguir. Después dice aquí, Mujahid comentó, Allah describió a los ummiyin como personas que no entienden nada del libro, ¿ok? Que Allah envió a Musa, pero crean mentiras y falsedades, ¿ok? Por lo tanto, la palabra amani mencionada aquí se refiere a la mentira y a la falsedad. Aquí la palabra dice ilamania, que solamente siguen, excepto que sus deseos, ¿sí? Sus, sus mentiras, ¿no? Lo que ellos inventan, porque lo que ellos creen o lo que ellos piensan no tiene fundamento, no está basado en nada más que en sus am, deseos, sus inventos, ¿ok? Ok, después dice Allah subhanahu wa ta'ala, después, ok, fawailun lilaladina yaktubuna al-kitaba biaidihim, ok, entonces aflicción, o bueno, aquí la traducción que tenemos dice, ay de aquellos que escriben el libro con sus manos, ok, summa yaquluna hada min indillahi. Oh, ¿no? Y después dicen, esto proviene de Dios, esto es de Dios, ¿no? Liyashtaru para comprar bihi tamanan qalilan, para comprar con él un precio pequeño. Fawailun lahum y aflicción, ¿no? Para ellos, o aquí la traducción dice, ay de ellos, ¿no? Mimma katabat aidihim, por lo que han escrito sus manos. Wa wailun lahum mimma yaks y no hay de ellos por lo que se ganan, por lo que se ganaron, que obtuvieron. ¿Sí? Am, aquí, ¿no? Las tablas de Musa, si podemos así como reflexionar, se volvieron ya de hecho rollos, ¿no? De las adiciones que se han hecho. Mi profesora comentó que los judíos ahora tienen como rollos, ¿no? Antes eran unas tablas, ¿no? Algo más, pero ahora ya tienen como más y más y más y más y más. Son como rollos así, ah, ¿cómo se llaman estos? Tienen un nombre, ya se me olvidó. Esos papeles que están enrollados, bueno. Eh, ok, y Allah indica que han cambiado su palabra en el versículo anterior. Entonces cambiaron esta palabra y aquí Allah subhanahu wa ta'ala dice, ¿por qué lo han hecho? Yashtaru. Y Yashtaru para comprar qué cosa, ¿no? Bihi con él, samanan qalilan. Sí, para comprar un precio pequeño. Mira, aquí dice algo. Ah, y gracias, Iman, sí, pergaminos. Sí, esos rollitos son pergaminos. De hecho, aquí, miren, les puse una imagen. Ay, acá les puse. Aquí está. Miren, si ustedes buscan una imagen de Tora en el internet, les va a aparecer esto. Estos rollitos ahí. Pergaminos, perdón. Sí, entonces, bueno. ¿Dónde me quedé? Aquí vamos. Papiros. Yo también estaba pensando en decir eso, Lucero, pero papiros creo que es más bien como de los egipcios, ¿no? Antiguos. Bueno, papiros, pergaminos, sí, sí, algo así, ya muy antiguo, ¿no? En papel ahí, ese papel ya no es blanco, ese papel es como más cafecito, ¿no? Porque anteriormente se hacía, el papel viejito no era blanco. Salam alaikum, Vale, profesora. vale, ¿cómo está la hermana? Dime. Es que son documentos antiguos que desde Ujú, la antigüedad fueron cambiados, mejorados para sí. los que, para las otras religiones. O Mm. sea que sí se puede mencionar papiros o pergaminos igual, Sí, ok, ok, gracias. hermana. Sí. Y, ay, recuerda, profesora es un título muy grande. Hermana es mejor que me digas. Ok. No. Bueno, hermana, Sí, sí. Ok, vamos a seguir. Entonces, aquí cambiaron esto, ¿por qué? Aquí dice Allah, para comprar qué cosa, un precio pequeño, o sea, para complacer, ¿sí? A ciertas personas, para obtener estatus, identidad, riqueza en esta dunia. Por eso dice que es un precio pequeño.
¿no? Samanan qalilan, porque lo que está aquí en esta dunya no es nada para Allah, es algo insignificante. O sea, el paraíso, de hecho, es algo que no nos podemos imaginar, es algo muchas veces, 1000 millón de veces, bueno, Allah sabe mejor, pero es mucho mejor que aquí, ¿sí? O sea, esta dunya que está donde estamos es algo que por eso se llama dunya, ¿ok? Dunya viene de la palabra, o bueno, la raíz de la palabra es bajo, esto es lo más bajo. Entonces, la gente que quiere, ¿no? Tener cosas, riquezas de esta dunya, está pues buscando cosas bajas, ¿no? Entonces, es mundanales, básicamente. Entonces, que claro, no quiere decir que no las deseemos y que no nos gusten, ¿verdad? Pero, ¿no? Si tú estás dispuesto a cambiar tu religión, a vender tu religión, venderla por algo mundanal, eso no, sí, eso no. Para Allah es algo insignificante, algo que un precio muy pequeño. ¿Ok? Entonces, ¿ellos qué hacían? Les le decían a la gente lo que querían escuchar, ¿no? Sí, una fatua o ay, para que abogaran en favor de lo que ellos deseaban, ¿no? Entonces, no, no, no te preocupes, sí, lo que yo apruebo tal cosa, ¿no? Es como para que la gente esté feliz y no se moleste. Entonces, cuando les cuestionaban, por ejemplo, no, pues es que está muy difícil, ¿no? Entonces la gente, no, no te preocupes, mira, no es difícil, es fácil, está permitido, no te preocupes, no debes taparte el cabello, no debes de hecho, en sus escritos ellos también tienen esta regla de la lapidación, ¿no? Con piedra. O sea, tienen, digamos, cosas que a la gente se le puede parecer como que, ¡ay, qué horror! Pero o sea, cosas que uno dice, ay, o sea, en la actualidad, ¿verdad? La gente dice, ay, pero ¿qué es esto, no? O sea, qué horror, qué difícil, qué complicada es la religión, cosas así, ¿no? Entonces, y en la actualidad incluso pasa, no solo con los judíos, no solo con los cristianos, incluso con los mismos musulmanes, que te dicen, no, pues, am, no, 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 es que no, no es eso realmente lo que quiere decir Allah en este versículo. No, no, es que no, lo estás interpretando mal. Entonces ahí es cuando uno empieza ya a cambiar la religión por la complacencia de la gente, por el dinero, por el estatus, por lo que alguien pueda darte a cambio de, ¿no? Comprometer la religión. Cualquier persona que haga un cambio tendrá un castigo, ¿ok? Entonces es aquí, por eso en este versículo Allah dice, ay de aquellos, aflicción para ellos, 3 veces. O sea, lo dice al principio, lo dice en medio, lo dice al final, porque esa gente tendrá un castigo. Entonces siempre hay que tener cuidado de lo que uno hace de la religión, de lo que uno dice de la religión, de lo que uno comparte de la religión, ¿sí? Porque hacer el cambio, ¿sí? De las palabras de Allah es algo, o sea, no es cualquier cosa, ¿sí? En cuestiones religiosas siempre hay que buscar evidencia, pedir la evidencia y dar la evidencia, ¿no? Entonces, como tú quieres aprender la religión, bueno, entonces estás en tu derecho de cuestionar, ¿sí? ¿Por qué dices eso? ¿No? Simple. O sea, y también, de hecho, pónganse a pensar, los niños, de hecho, y esto es algo que está comprobado y es lógico, y de hecho, cualquier persona, incluso tú en el trabajo, si te dicen, a ver, haz esto o no hagas esto, tú vas siempre a decir, ¿por qué? ¿Dónde está en el reglamento de mi trabajo que no puedo fumar, ¿no? Entonces te dicen, no, pues mira, tenemos un área designada para que tú fumes, para que hagas, digo, nosotros no fumamos, ¿verdad? Los musulmanes, pues, es un ejemplo, ¿ok? O que te digan, no, pues mira, que no puedes hacer tal cosa, ¿no? O que después de las 5 ya no está permitido que alguien trabaje o que haga tal y tal y tal horas extra. Solamente si tienes un permiso lo puedes hacer, pero ya tú quedarte más tiempo, o sea, todo tiene como una lógica o un porqué, ¿no? O sea, entonces, tú haces o no haces algo conforme a qué. Entonces, en el trabajo, pues tienes el reglamento del trabajo, ¿no? También lo que socialmente está aceptado es lo que la gente hace, ¿verdad? Este, en las escuelas también, y a tus hijos, por ejemplo, los niños, y cuando están desde pequeños que les dices, no hagas esto, no hagas, los niños van a cuestionar, van a decir, no, ¿por qué? No sé cómo y entonces tú ya les tienes que explicar, obviamente eh, no pegarles, no ser tan agresivos con los niños, pero sí, como somos personas, somos seres humanos, tenemos esta capacidad de raciocinio, ¿no? Entonces, bueno, aquí Allah está advirtiendo a esas personas que cambien la religión. Y no solamente, insisto, no solamente es sobre los hijos de Israel, se trata de
en general los creyentes, qué es lo que hacen con las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, si alguien llega a ti, por ejemplo, y te dice, o sea, tú estás buscando conocimiento, ¿no? Y te dice, no, pues que mira, que cada viernes hay que dar, no sé, tanto dinero. Tú, oye, pero ¿en qué parte del Corán lo dice? En qué hadiz o cómo? ¿Sí? Y estás en tu derecho. Y también cuando tú estás enseñando, ¿sí? Que Allah nos permita después ser no solamente los que entendamos, pero también después que compartan. Cuando tú compartes y dices, bueno, mira, Allah dice tal cosa algo en verdad, eso es una responsabilidad grande que tú digas, Allah dice esto, ¿no? Y que después tú digas, y significa esto. Es más o menos lo que mi profesora hace y lo que yo estoy haciendo con ustedes. Por eso, igual al principio de la sesión, refugio en Allah, ¿no? Y pido que ponga en mis palabras, sí, que me facilite, que, ¿no? Desate el nudo de mi lengua para que ustedes entiendan lo que yo digo, porque igual yo no soy quien ha dicho esto, ¿saben? Es como, y es algo muy importante que hay que hacer, ser cuidadosos, ¿no? Y tener ese cuidado, ese respeto, ¿no? Para la palabra de Allah. Vamos a continuar acá, dice, Waqalu lan ¿qué estoy leyendo? Tamas, Tamassana, ok, Annaru illa Ayyama, ok, Ma'dudatan. ¿Qué dice, no? Dicen estos hijos de Israel, el fuego no nos quemará sino días contados. Entonces es como, están haciendo algo que es grave, cambiando la religión de Allah. Y luego dicen, no, pues sí tendremos un castigo, pero solo tendremos unos cuantos días. Imagínense, llegan a esto también a ese grado de descaro algunas personas de decir, no, pues miren, sí, sí existe el castigo, pero solo serán unos cuantos días. Llegaron a decir que solamente serían 40 días, ¿ok? Por el tiempo que adoraron el becerro, ¿ok? Y bueno, solo pretendían tener un acuerdo con Allah al respecto, ¿no? De esto. O sea, por eso Allah después les pregunta, ¿no? Qul, ¿no? Atahastum indalahi ahdan falan yukhlifa Allahu ahdahu. Entonces, bueno, aquí diles, ¿no? ¿Acaso tienen una promesa, un pacto con Dios? ¿No? Si es así, pues bien, porque Allah no falta a sus promesas, Él no va a romper esa promesa, ¿ok? Pero realmente lo que es, ¿no? ¿No? Taquluna ala Allahi ma la ta'lamun. ¿O acaso están diciendo algo y es eso realmente, ¿no? Ya después en el siguiente versículo dice, Bala man kasaba sayatan wa ahatot bihi khatiyatuhu. ¿Ok? No cabe duda, sí, ¿no? Que quienes hayan cometido faltas y estén cercados por sus pecados, ¿ok? Ellos que ulaika ashabun nar eran los moradores del fuego. Ya dijimos que ashab es compañeros, pero bueno, también se puede entender como moradores, habitantes, ¿ok? Annar del fuego. Y dice, hum fiha khalidun, en él permanecerán eternamente. Entonces aquí Allah les responde y dice, no, sí, o sea, eh, realmente sí, quien se gana una mala obra y esté rodeado por sus pecados, sí, Am, sí, o sea, que quien se gane las malas obras, ¿no? Hasta un punto que lleguen a estar cercados por sus pecados, hasta ese nivel, que nieguen que están mal, incluso piensen que Dios, ok, les va a perdonar, que les va a castigar un poco de tiempo y después les va a perdonar. Ese es un descaro total, ¿sí? Quien alcance, Allah después dice aquí, quien alcance ese punto de sus pecados en su corazón y no se arrepiente, ¿ok? Entonces se endurecen sus corazones y Allah por eso aquí rectifica que aquellos que hagan esas malas obras estarán en el fuego eternamente, no solamente unos 40 días o unos días contados, no, eternamente. Después, en la siguiente aya, ya casi terminamos, dice, Walladina amanu wa amilu salihat, que por el contrario, ¿sí? Dice, Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. En cambio, quienes hayan creído y obrado rectamente serán los moradores del paraíso, donde vivirán eternamente. Siempre que Allah subhanahu wa ta'ala menciona el infierno, también siempre menciona el paraíso. Entonces, bueno, esas personas, ¿no? Y aquí Dios nos recuerda
que los que por otro lado crean y además hagan buenas obras estarán en el paraíso por siempre. Y nosotros no podemos ser negligentes con esos pequeños pecados, ¿no? Porque si queremos ser de aquellos que no tengan los corazones endurecidos, ¿no? Y que después terminen cercados por sus pecados, ¿no? Entonces hay que empezar a trabajar desde este día en la purificación de nuestros corazones, suavizar nuestros corazones, ¿no? Para que seamos sensibles y em, que lo que sucede a nuestro alrededor, ¿ok? eh, o sea, estemos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor, que rectifiquemos, que hagamos buenas obras, ¿no? Estudiemos el Corán, ¿no? Para suavizar nuestros corazones y para hacer de aquellos que cuando obtienen el conocimiento y el beneficio del Corán, después, ¿no? Puedan salir ríos, ¿no? Y miles de personas se beneficien a través de nosotros. Aquí hay dos hadices, ¿ok? Un hadiz de Abdullah ibn Masud, que Alá le bendiga, que el mensajero de Alá, paz y bendiciones están con él, dijo, cuidado con los pecados triviales porque se acumularán hasta destruir al hombre. ¿Ok? También Abdullah ibn Masud dijo que el mensajero de Alá, paz y bendiciones están con él, dio un ejemplo comparándolos, ¿no? Los pecados, con unas personas que se detuvieron para acampar en el desierto, ¿no? Y querían preparar algo de comida. Así que un hombre fue y trajo un palo, y otro hombre trajo un palo. Así hasta que juntaron una gran pila y encendieron un fuego. Y todo lo que pusieron en la olla se cocinó como resultado. ¿Ok? Esto es de Ahmad al-Albani. Eh, Al-Albani sí dijo que este hadiz es sahih. Ajá. Entonces, este es un hadiz que nos habla de cómo es que poco a poco se puede acumular, ¿no? Los pecados que uno piensa, ah, no, una mentira, otra mentira, em, no sé, ay, bueno, robo un poquito, robo otro poquito, digo esto, hago esto, poco. No es nada, no es nada, no es nada. Y llega hasta tal punto que termina eh, pues por provocar la destrucción de ese hombre. ¿Por qué? Pero al final se encierra esa persona, ¿no? El corazón de esa persona en sus pecados, ¿sí? Y se endurece. Y ya después, cuando ya tienes ese corazón duro, ya no puedes tener o sea, ya no hay bien, ¿sí? En tu corazón, entonces ya no hay guía para ti. Aisha reportó, ok, Aisha dijo, el mensajero de Allah, paz y bendiciones sean con él, me dijo, oh Aisha, ten cuidado con las malas acciones que se consideran insignificantes porque tienen un perseguidor desde Allah. La fuente es Sunan Ibn Majah, ok, 42-43 del grado Sahih, auténtico de acuerdo a Albani. Entonces, es aquí, digamos, la lección más importante de o sea, de estos versículos es sobre el corazón. Si es suave, si es duro, ¿no? Y si es suave, que entonces vas a estar consciente, vas a procurar estar, ¿no? Alejándote de los pecados, ¿no? Por más pequeños e insignificantes que puedan parecerte, estos pueden llevar, ¿no? A la persona a su destrucción, o sea, al endurecimiento de su corazón, ¿sí? Y por lo tanto, entonces ya o sea, no va a tener esa empatía, ¿no? Y en su corazón solamente va a haber orgullo, ¿sí? Egoísmo, y entonces al final, pues no va a tener un buen resultado, ¿verdad? En el más allá, cuando Allah nos juzgue, ¿no? Por nuestras obras. Y así terminamos la sesión del día de hoy. Vamos a hacer la súplica para terminar. Ok, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Y acabamos de decir en español lo que significa, a ver, ¿dónde está la traducción acá? Gloria a ti, oh Dios, y con tu alabanza damos testimonio de que no hay Dios más que tú. Buscamos tu perdón y nos arrepentimos ante ti. Que la paz y la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Ok, assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam, hermanita. Allah le bendiga siempre, siempre, por Igualmente. tan Amén. hermosa clase, muy interesante. De Chao. nada. Walaikum salam. Walaikum salam. Qué linda eres. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, hermana.